¿Qué tal? Bueno, hoy vengo a explicaros en qué se basa el trabajo con la bioenergética, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿qué es? ¿Qué es la bioenergética? La bioenergética es una manera de trabajar, bueno, trabajar diferentes emociones o trabajar el carácter de la persona o trabajar las heridas que ha ido viviendo en su vida o trabajar incluso con ciertos miedos o emociones bloqueadas o con ciertos incluso patrones de comportamiento, patrones emocionales que están anclados en el cuerpo y a través de la bioenergética lo que hacemos es trabajarlos precisamente a través del cuerpo, es decir, movilizando diferentes partes de nuestro cuerpo que desde el punto de la bioenergética pues podemos llamar segmentos corporales. Vamos movilizando diferentes emociones, pues eso, lo mismo, emociones que han quedado bloqueadas o emociones que de alguna manera sostienen una forma de funcionar, una forma de relacionarnos, una forma de sentir o incluso una forma de desconectarnos de las emociones y vamos generando no solo un desbloqueo y darle a la persona la posibilidad de procesar emocionalmente lo que a lo mejor en otros momentos no ha podido procesar, sino también ir flexibilizando su propia estructura de carácter, ir flexibilizando la manera en la que esa persona suele funcionar, ¿vale? Entonces, digamos que así como súper resumen, la bioenergética sería pues un conjunto de ejercicios y movimientos físicos que, aplicados de la manera adecuada, obviamente, nos ayudan a generar un cambio desde el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué para mí esto es importante? Porque muchas veces, trabajando desde lo mental o trabajando desde lo emocional, muchas veces la persona no es consciente realmente de qué le pasa. Muchas veces no sabemos. De dónde viene aquello que nos pasa incluso, o muchas veces no sabemos cómo solucionarlo porque es una estructura, a veces un patrón tan anclado, bueno, como tan integrado en la persona que es totalmente inconsciente y funciona en automático. Entonces, para mí, el poder trabajar desde el cuerpo hace que no sea necesario tener conciencia desde el principio de qué es lo que me pasa, sino que desde la movilización del cuerpo con la bioenergética vamos generando ese movimiento y poco a poco la persona va tomando conciencia de qué le pasa, de cómo se siente, las emociones van surgiendo y las va a ir procesando. Obviamente con el acompañamiento adecuado, ¿vale? No es como, bueno, vas a hacer este ejercicio y luego te dejo ahí a tu rollo. No, evidentemente se hacen estos ejercicios de bioenergética y se recoge el contenido emocional que va saliendo y quizás se elabora desde otro lugar, que no es el cuerpo, pues quizá después sí que se produce esa conversación, donde se dan esas tomas de conciencia, etcétera, ¿vale? Pero para mí lo más importante de la bioenergética es que tengas la conciencia que tengas acerca de tu problema, eso no te va a impedir el poder trabajarlo, ¿vale? Sobre todo para personas, por ejemplo, muy mentales o que están muy desconectadas emocionalmente o para personas que les cuesta mucho profundizar en lo emocional, llega un momento en el que con el trabajo corporal se facilita que esto suceda, ¿vale? Además, otra cosa que sucede también es que tanto la descarga emocional como la carga emocional, porque dependiendo, hay personas que viven más descargadas, que les cuesta más cómo llevar su día a día y que lo que necesitan es cargar más y tener más energía y estar como más en contacto con la vida también. Y por otro lado, hay personas que nos pasa lo contrario, no me incluyo ahí, que quizá lo que hemos vivido ha sido una sobrecarga de energía y una dificultad en poder descargar, en poder soltar y un estrés demasiado contenido en el cuerpo, ¿no? Entonces, tanto a unas personas como a las otras, lo que sucede con la bioenergética es que nos ayuda a generar un punto de energía equilibrado, que al final esto es lo que, digamos que la salud emocional pasa por tener la energía suficiente para estar en el día a día, pero también ir descargando
tensiones, ir descargando los movimientos emocionales que vivimos, etcétera, de manera que no estemos ni muy hechos polvo, ¿no? Que nos cueste la vida movernos, ni que estemos tan sobrecargadas o tan cerradas que, bueno, pues eso, que te vas a dormir, por ejemplo, y no consigues dormir, que a nada que aparece algo de estrés en tu vida ya se convierte en ansiedad. eh, o que no sabes lo que sientes porque tu coraza muscular está, digamos, demasiado tensa, ¿vale? Esto sería lo siguiente que me gustaría explicar de por qué trabajamos con bioenergética. Hay una cosa que es como muy, para mí, bastante sencilla de entender de la siguiente manera. En el desarrollo infantil nos desarrollamos por segmentos, ¿vale? Por segmentos corporales. Es decir, como ya sabéis seguramente, cuando llegamos al mundo no estamos plenamente desarrollados, sino que pues cuando llegamos al mundo, pues los ojos, la mirada ni siquiera está al 100% y hay ciertos reflejos, ¿no? Como el reflejo de succión o como otros reflejos que nos ayudan a sobrevivir, pero somos totalmente dependientes de adultos que nos cuiden, ¿no? Entonces, vamos desarrollando desde el nacimiento hasta los 7 años de vida, vamos desarrollando en diferentes etapas, ¿vale? Tanto la parte orgánica y funcional de diferentes segmentos corporales como la parte afectiva, emocional, psíquica, energética, que va relacionada con esos segmentos corporales, pero que también evidentemente acaban formando la persona que tú eres, ¿no? O lo que podemos llamar desde bioenergética una estructura de carácter, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de esas etapas del desarrollo, que estamos ahí pues, desarrollando segmentos corporales, funciones psicológicas, afectivas, ¿no? Nuestra propia energía, nuestra propia manera de estar en el mundo, hay algunas de esas etapas en las que vivimos ciertas heridas o ciertas dificultades, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué etapas del desarrollo hayamos vivido esas dificultades o esas heridas, dependiendo de esto, va a haber ciertos segmentos corporales, ¿vale? Que van desde el segmento ocular, segmento oral, segmento cervical, segmento torácico, segmento diafragmático, abdominal y pélvico, todos estos. Dependiendo de la etapa del desarrollo en la que hayamos vivido una herida o una dificultad seria para la satisfacción emocional, física, afectiva, etcétera, etcétera, alguno de estos segmentos va a quedar o bien bloqueado o bien sobrecargado de energía o bien muy descargado de energía, ¿vale? Con lo cual, eso afecta a la personalidad global de la persona porque evidentemente si yo tengo un bloqueo a nivel del diafragma, eso acaba implicando también a mi segmento torácico, a mi segmento abdominal, a mi segmento pélvico, o sea, al final si tengo la sobrecarga aquí o en el cuello o la descarga, digamos que el funcionamiento global de la persona se ve tocado, ¿vale? Pues dependiendo de en qué etapa esto se haya producido, va a haber, se va a generar un tipo de carácter, un tipo de defensas u otro. Y eso al final en lo que se traduce es en personas que funcionan emocionalmente de una determinada manera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con el trabajo de bioenergética lo que hacemos es ir trabajando todos esos segmentos corporales de manera que si están sobrecargados podemos regular la energía que hay ahí, van a salir las emociones que hay ahí guardadas también, las vamos a poder procesar y vamos a poder colocar emocionalmente eso en otro lugar nuevo. Si hay una falta de energía, vamos a llevar energía y eso también va a implicar un movimiento emocional. Y digamos que lo que vamos a conseguir es regular y flexibilizar el carácter de la persona. Hace no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, había un post, por ejemplo, que colgué que decía que la dependencia emocional está anclada en el cuerpo.
¿vale? Pues esto es así. La dependencia emocional está anclada en el cuerpo, en el bloqueo de determinado segmento corporal, ¿vale? Entonces, trabajando con bioenergética, estamos trabajando, si es el tema de la persona, su dependencia emocional. La desconexión de las emociones, la evitación emocional, la evitación del conflicto, el ser demasiado complaciente, la competitividad incluso, ¿no? Mil cosas a nivel emocional que entendiendo eh, las heridas, entendiendo el carácter y entendiendo cómo funcionan estos segmentos corporales, podemos trabajar a través de la bioenergética. ¿Y qué pasa? Que personas que quizá no hayan podido resolver o les cueste más resolver desde una terapia hablada o desde una terapia que es más puramente cognitiva o más puramente emocional, desde la bioenergética van a tener la facilidad de poder movilizar y poder recolocar. Y no solo eso, sino que directamente hay personas que nos gusta trabajar desde el cuerpo o con el cuerpo porque vibramos con eso, ¿no? Como que de alguna manera es una forma de trabajar que nos llama la atención, ¿no? Igual que a otras personas les puede llamar otra manera de trabajar. Mi experiencia con la bioenergética ha sido y es y está siendo, porque es algo que sigue, que continúa en camino y en marcha, de poder acceder a partes de mí, y esto también lo he ido compartiendo por redes, que para mí estaban muy ocultas, ¿no? Hay una parte como más tierna de mí, por ejemplo, que a mí me resultaba difícil acceder a ella. No, no es que no pudiera acceder nunca, pero enseguida aparecía como un acorazamiento, como unas defensas más duras, ¿no? Más rígidas quizá, ¿no? Y así podría describir muchísimas cosas. Tampoco me quiero meter mucho ahí, no por nada, sino porque bueno, pues creo que con esto queda clara la idea, ¿no? De que hay partes del trabajo personal, hay partes del desarrollo y del trabajo emocional que a través del cuerpo se facilitan muchísimo más y que no solo se trata de generar un cambio, sino además de que ese cambio sea sostenible en el tiempo porque hemos tocado lugares que nos hacen procesar vivencias muy antiguas de las que quizá pues no éramos ni conscientes. Bien, entonces quiero invitarte además a la próxima charla gratuita que voy a hacer en Valencia, que es este viernes 17 de febrero a las 7:30 de la tarde. Hay que reservar sitio, ¿vale? Porque al ser presencial las plazas son limitadas y también quiero invitarte al curso sobre carácter y bioenergética que vamos a empezar el sábado 25 de marzo y para el cual solo quedan 3 plazas porque es un grupo reducido. Si quieres más información o si te interesa participar, escríbeme por privado y te mando la información que necesites. Nos vemos el viernes en la charla gratuita o nos vemos en el curso en marzo. Un abrazo muy, muy fuerte y estamos al habla.